¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La vemos aquí en pantalla. En el Día de la Conciencia Negra reflexionamos en Temas del Día. ¿Qué retos le deparan a la población afro-brasileña con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil? Opine. Vamos entonces a hablar de algo que está ocurriendo en la Argentina. Desde ayer comenzó a sesionar este foro. Vamos a ver detalles. Porque el neoliberalismo que ha triunfado recientemente en algunos países de América Latina está repitiendo las viejas recetas que hace 20 años fracasaron y llevaron a esos países al desastre económico y al desastre social. No hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza. Es simplemente una vieja repetición mal adobada encima, mal formulada, de viejas actitudes, de viejas decisiones que ya fracasaron en el continente años atrás. Era el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien expresaba su preocupación ante el avance del neoliberalismo en América Latina. Lo hacía en el contexto de el primer foro de pensamiento crítico que sesiona por estos días en Buenos Aires, organizado por Claxo. Más sobre esto en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. En esta segunda jornada de discusiones de alto nivel se instalan 25 mesas de trabajo y paneles en el microestadio de Ferro, sede del evento. En esta ocasión se tocan temas relacionados con miedo, esperanzas y utopías. El foro ha tenido entre sus destacados panelistas también al intelectual español Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense de Madrid, quien señaló las dificultades y contradicciones de la izquierda en el gobierno. Monedero explicó que la derecha, aun sin estar en el cargo, mantiene diversos poderes. Vamos a escuchar. La derecha, cuando está en el gobierno, utiliza el aparato del Estado, pero cuando no está en el gobierno sigue teniendo poder. Porque sigue teniendo los bancos, los medios de comunicación, la diplomacia, la jerarquía de algunas iglesias. Ahí tenemos un problema de fondo y es ver cuál es el Estado que hemos heredado. El catedrático español resaltó igualmente la importancia de constituir sujetos de dignidad para construir la nueva patria. Que tenemos nosotros la obligación de recuperar la patria. Tenemos que ser capaces de bucear en la cultura que siempre es popular para decirles, no, es que esta policía y este ejército y estos empresarios tienen que ser patriotas, pero no de su patria que han definido desde la colonia, sino en una nueva patria. ¿Por qué ha tenido éxito López Obrador? Porque México lo ha entregado a la referencia de los pobres. ¿Por qué tiene éxito Álvaro y Evo Morales? Porque han construido una Bolivia de los pobres. ¿Por qué aguanta Venezuela con todos sus problemas y contradicciones? Porque el pueblo se identifica con esa patria construida. Nos vamos a Buenos Aires con Edgardo Esteban para que nos actualice. Hola Edgardo, ¿cómo avanza esta jornada? Rey, te saludo y saludamos a toda la audiencia de Temas del Día y continúa esta segunda jornada del Foro Mundial del Pensamiento Crítico, dos jornadas que están marcadas por la concurrencia masiva. Realmente más de 7.000 personas están en este microestadio de Ferrocarril Oeste escuchando a los distintos expositores. Recordemos que son 300 los que han llegado de distintas partes del mundo para plantear cómo construir una alternativa desde la mirada popular, desde la mirada desde la izquierda a estas políticas neoliberales, particularmente las que está viviendo por estos días América Latina. Estuvo en primer lugar Álvaro García Linera, el vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, planteando 8 puntos como alternativa a construir una nueva ola en lo que es este trabajo, ese pensamiento gramsciano que tiene el jefe de Estado, el vicepresidente boliviano, con justamente un respaldo y un aplauso en lo que fue esta presencia que también aplaudió su disertación. También lo hizo la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien habló de las dificultades que tiene la lucha por los derechos humanos, particularmente en Argentina, en función justamente de la mirada de la derecha, que está planteando y estigmatizando justamente la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Así que dos jornadas intensas que marca este foro del pensamiento crítico que se está haciendo aquí en la capital de la República Argentina. Muchas gracias, Edgardo. Y en este evento destaca además la participación del héroe de la República de Cuba, Ramón Labañino, quien fue galardonado por Claxo por su aporte a la lucha contra el terrorismo en la mayor de las Antillas. Un momento de análisis, pero también un momento de tomar medidas concretas. Incluso hay una propuesta muy interesante de 5 puntos
que queremos impulsar y que es un camino a seguir en esta lucha eterna contra el imperialismo y contra el neoliberalismo, en la lucha en contra de los golpes de Estado suave que está viviendo América Latina. Y creo que la posición de todos los revolucionarios, no solamente cubanos, sino revolucionarios latinoamericanos universales, está aquí hoy y ahora. Así que agradecemos eternamente la invitación de Claxo a este primer foro de pensamiento crítico, y foros como estos nos hace falta más, porque hay que educar a nuestro pueblo en la lucha, en la resistencia, pero también, sobre todas las cosas, en la victoria. Vamos a recordar cuáles son los ejes que forman parte de la agenda de este primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico que se desarrolla hasta el próximo viernes 23 de noviembre en la Argentina. La agenda principalmente tiene que ver con la relación entre diferentes temas. Tenemos, por ejemplo, discusiones centrales que comenzaron a desarrollarse en torno a la democracia, ciudadanía, frente al estado de excepción, derecho a la información y medios de comunicación en democracia, capitalismo, neoliberalismo y la crisis de la democracia, la lucha contra el patriarcado, contra el fascismo. De igual forma, se desarrollarán durante estos días temas de análisis más profundos como la lucha por la paz y la justicia, el destino y el futuro de la izquierda y la dignidad humana, la América Latina entre el medio, la esperanza y la utopía. En lugar de medio, yo preferiría decir entre el miedo. Se preguntará la siguiente interrogación: ¿puede sobrevivir la democracia a la desigualdad? Y a esa se le tratará de dar también respuesta durante estos días. Finalmente, la situación de Brasil en la lucha entre la esperanza y el miedo. Es aquí nuestra pregunta del día, una de las temáticas que también vamos a tratar en nuestro segmento El Tema en un Tuit. En el Día de la Conciencia Negra reflexionamos qué retos le deparan a la población afrobrasileña con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Vamos entonces a invitar a la audiencia nuestra a que participe. Y nuestra imagen del día nos llega desde Francia. Conductores volvieron a bloquear las vías de París en protesta por el aumento del precio de los carburantes por parte del gobierno. Los manifestantes, conocidos como los chalecos amarillos o como se dice en francés, les gilets jaunes, se movilizan en las carreteras francesas desde el 17 de este mes, sobre todo en la capital, contra las medidas del ejecutivo del presidente Emmanuel Macron. Con estas imágenes le proponemos hacer pausa. En breve estamos de regreso. Estamos de regreso. Este martes sesiona en Bogotá el cuarto encuentro nacional de víctimas por el desplazamiento forzado. En ese contexto, afectados por este fenómeno piden ser escuchados por el gobierno del presidente Iván Duque debido al incumplimiento de los acuerdos de paz en lo concerniente a la restitución de sus tierras. Esto y más a continuación en nuestro segundo tema del día. Le hablamos que las víctimas del conflicto armado integradas en la Unidad de Víctimas de Colombia se reúnen para socializar los efectos de la guerra por la tenencia de tierra, al tiempo que exigen acciones por parte del Ejecutivo. Durante el evento, los asistentes exponen no solo sus casos particulares, sino la realidad de las regiones que más han sido afectadas durante el conflicto armado. Pese al acuerdo de paz entre la otrora guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional, no han bajado los niveles de violencia paramilitar y el crimen organizado, de los cuales son víctimas numerosas comunidades. Paola Fernández nos tiene la actualización. Te saludo, Paola. ¿Cómo se ha venido desarrollando este evento? ¿Qué nuevas denuncias se han puesto de relieve por parte de las víctimas del conflicto? Rey, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, estas personas llegaron desde sus regiones para denunciar primero que están en completo abandono estatal. Pese a las promesas de restitución de tierras y restitución integral, no es esto lo que están viviendo las víctimas principalmente de desplazamiento forzado, que son las personas que se encuentran en este momento en Bogotá. Más de 8.700.000 personas han sufrido este flagelo. ¿Qué están denunciando ellos? Que continúa la presencia paramilitar en sus territorios. Esto está haciendo que estas comunidades se encuentren todavía confinadas y que todavía se estén presentando desplazamientos masivos en diferentes zonas del país, principalmente en Nariño, en el Cauca, en Valle del Cauca, en Caquetá, en el Catatumbo y en otros departamentos del país. Ellos han dicho que pese a que invitaron al presidente Iván Duque para que atendieran sus reclamos
no se presentó, ni siquiera envió un delegado de alto gobierno para que los acompañaran, y para ellos esto es muestra de que están siendo totalmente ignorados por el actual gobierno de la República. Ellos están exigiendo que hayan garantías principalmente para la restitución de sus tierras, porque muchos de ellos que fueron desplazados hace muchos años todavía no han recibido un apoyo real por parte del gobierno, pero también denunciaron que son muchas también las familias que hoy duermen en la calle, que terminaron en situación de calle porque no tienen a dónde acudir. Lo que están pidiendo es que haya una mesa de concertación con el gobierno nacional para que realmente se analice la situación de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Muchas gracias, Paola. Le daremos el debido seguimiento a esta temática. Gracias a ti por informarnos. Hasta pronto. Paola Fernández, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Le invito a ver qué zonas han sido las más afectadas por el desplazamiento forzado en razón del conflicto armado, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia. Hay otras cifras, pero vamos a ver esta. En lo que va de año, hay 89 casos de desplazamiento forzoso provenientes de la región del Bajo Cauca, el departamento de Antioquia y en el departamento de Nariño, en el sur del país. Estos desplazamientos han afectado a cerca de 30.000 personas que componen más de 8.000 familias, razón por la que exigen ser atendidos por el gobierno nacional. Pero veamos además cómo se comportó este fenómeno en 2017, de acuerdo con cifras difundidas por la Defensoría del Pueblo. Este año culminaron con 51 eventos, 2017 quiero decir, 38 menos de los que se han presentado el año en curso. Afectaron a más de 3.000 familias, 5.000 menos que en lo que va de 2018. Y por último, casi 3.000 personas en la costa pacífica se vieron afectadas en la región de ese sitio que le acabo de decir en 2017. Por todo esto, la Defensoría destacó que las garantías de no repetición no se están cumpliendo de manera adecuada. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este martes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Nacho Lemus. Esto tiene mucho que ver con nuestra pregunta del día. La población afrodescendiente de Brasil sale a la calle en el Día de la Conciencia Negra. En el último país que abolió la esclavitud, comienza un nuevo ciclo ante la elección de un gobierno explícitamente racista. Gracias a Nacho por este tuit. Verónica Insausti, hasta hoy 9.623 venezolanos se acogieron al plan Vuelta a la Patria. Esta tarde llegaron 100 más desde Perú. Avanzamos con Santiago Botón. Insibumej indica que ha finalizado la fase eruptiva del volcán de fuego, mientras que las familias evacuadas en la madrugada de este lunes han empezado a retornar a sus comunidades. Escuchamos a Santiago. Finaliza la fase eruptiva del volcán de fuego y únicamente se registran explosiones débiles y moderadas, entre 8 estallidos por hora, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUMEN de Guatemala. Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal ha iniciado la fase de retorno de las más de 1.700 personas que permanecieron en los albergues tras ser evacuadas en la madrugada de este lunes. Tenemos una seguidilla de tweets de Hicham Wanous. El ejército de Siria anuncia la liberación de los terroristas de Daesh de la zona sureña de Al-Safa, en la provincia del Sueida. Otro tweet de Hicham: después de una serie de operaciones militares precisas y focalizadas, las Fuerzas Armadas han establecido un control completo sobre la zona del Safa, último bastión de Daesh en el sur de Siria. Y por último, dice Hicham, la comandancia del ejército sirio afirma que la liberación de las colinas del Safa evidencia la alta preparación combativa de los soldados sirios y su determinación a erradicar a los terroristas donde quiera que estén. Avanzamos a nuestro tema en desarrollo. Mientras el presidente Donald Trump moviliza tropas hacia la frontera con México y refuerza las barreras para impedir el ingreso de la caravana de migrantes centroamericanos a territorio estadounidense, la Iglesia Anglicana anunció que le va a proponer al gobierno de Canadá que les otorgue asilo político, como lo hizo en su momento con ciudadanos del sur de Europa. Alina Duarte nos actualiza. Alina, hola, ¿cómo estás? Mientras se conoció esta noticia, un nuevo grupo se traslada de Mexicali a Tijuana. ¿Exactamente en qué punto te encuentras tú? ¿Qué se sabe de ellos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Rey. Saludos a todo el auditorio. Me encuentro justamente entre la ciudad de Mexicali y Tijuana, que Tijuana, bueno, es el punto último antes de pedir asilo para estos 800 migrantes que han partido el día de hoy de la ciudad de Mexicali. Insisto, ellos van a avanzar hacia la ciudad de Tijuana, en donde ya cerca de 3,000 le esperan en este día. Muchos de ellos pretenden llegar el día de hoy, sin embargo, las condiciones son extremas, es un clima semidesértico, las temperaturas aquí son increíblemente altas, así como el frío que se vivía en la mañana también aquí. Insisto, es bastante notorio también ya el cansancio dentro de varios de ellos. Son madres con hijos, son adolescentes, son niños, muchos de ellos incluso bebés en brazos, quien sigue todavía avanzando poco a poco después de decenas de miles de kilómetros recorridos hasta este punto. Muchos de ellos todavía decidieron quedarse en el albergue en donde se habían quedado la noche de ayer, ya que había muchos rumores. Recordemos que ha habido ataques xenófobos en la ciudad de Tijuana. Había bastantes rumores de que iban a bloquear casetas que impedirían el paso rumbo a Tijuana. Pero no solo Donald Trump, como bien lo comentabas, ha reforzado también la presencia militar, que estamos aquí en una zona fronteriza, sino también el día de hoy se dio a conocer, amanecimos con esta noticia, de que un juez federal, un juez de distrito de San Francisco, bloqueaba esta orden ejecutiva dada hace unas semanas atrás por el magnate, en donde se ordenaba explícitamente que se le negara el asilo a todos aquellos que cruzaran la frontera de los Estados Unidos de manera indocumentada. Esto se ha bloqueado temporalmente, no sabemos todavía cómo va a proceder, sin embargo, significa un gran revés para el republicano que utilizó, cabe recordar, la estrategia de esta caravana, la ha llamado como una invasión, ha dicho que está financiada por grupos de izquierda, incluso ha dicho en su momento también el vicepresidente Mike Pence que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que era financiada por Venezuela. Es decir, hay varias teorías de complot detrás de esta caravana, que estando aquí solo se puede corroborar que es gente que huye de la violencia y de la pobreza y que así lo dicen, están buscando solo un futuro para ellos y para sus hijos. Muchos de ellos han dejado a sus familias atrás y bueno, ahora ya están una vez un paso más cerca de la frontera, en donde, insisto, todavía están pensando en pedir asilo, Rey. Muchísimas gracias, Alina, por actualizarnos. Hasta muy pronto, Alina Duarte, enviada especial a ese punto de la geografía mexicana. Vamos a sumar a Pablo Pérez para que nos complemente esta información. Pablo, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Qué novedades nos tienes? Muy buenas tardes, pues continuamos reporteando desde aquí a las afueras del Deportivo Benito Juárez, en donde está ubicado el albergue donde se está alojando la caravana migrante, aquí en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Y bueno, una de las cosas que han pasado a lo largo de estos días y que es pues digno de una mención es cómo los migrantes hondureños, los recién llegados a esta ciudad, ya están poco a poco instalándose dentro de la fuerza de trabajo tijuanense. Sabemos ya de algunos que trabajan en negocios de comida, que trabajan también, han conseguido empleo como carpinteros, como ebanistas, fabricando muebles, y están ahora incluso haciendo una presentación de solicitudes de empleo en el centro salesiano, donde pues diversas empresas o negocios pequeños de aquí de la localidad expresan estar dispuestos a contratarlos, ya que bueno, pues en esta ciudad, una ciudad migrante, siempre hay una necesidad de mano de obra en algunos casos calificada, por lo cual, bueno, pues estamos viendo cómo se desarrolla otra cara de la caravana migrante, no solo aquella de que solamente piensa en cruzar la frontera y cumplir el sueño mexicano, sino estos otros que dicen: lo que nosotros buscamos al salir de nuestro país es un empleo digno. Palabras de los migrantes. Nosotros seguiremos reportando. Volvemos al estudio. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante eso que acabas de plantear. Vamos ahora a revisar nuestra pregunta en Twitter. Veamos qué respuestas tenemos.
En pantalla la pregunta. En el Día de la Conciencia Negra reflexionamos en temas del día. ¿Qué retos le deparan a la población afro-brasileña con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil? Vamos a ver algunas de las respuestas. Dice Salvatore, les depara un escenario de necesaria organización para la lucha en contra del racismo, que se sabe emanará ahora de forma directa desde las instituciones del Estado. Todo esto se confirma con el vocabulario del presidente electo y el de las personas que conformarán su gabinete. Ahí viene entonces una figura hablando del Novembre Negro. Miguel Bolaño dice, sentidas condolencias al pueblo venezolano y su gobierno por el fallecimiento del camarada Ali Rodríguez Araque. Paz, claro que sí, paz a su alma. A la población afrobrasileña le espera, dice Miguel Bolaño, en otra temática, más exclusión, estigmatización y explotación por las ya conocidas tendencias homofóbicas y racistas de Bolsonaro. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación en nuestro programa también. Como de costumbre, lo dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el titulado Sueños rotos en Gaza, entre bombardeos. La fe y el arduo trabajo para surgir y completar metas se va desvaneciendo, sobre todo para la población juvenil en Gaza, impedida de estudiar y soñar un futuro de paz debido a los constantes ataques del ejército israelí. Con esas imágenes en movimiento, vamos a despedir por hoy. A usted muchísimas gracias.